INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que estén viendo o escuchando esta emisión. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie INA en Movimiento, para conocer algunas de las actividades que el Instituto tiene para todos ustedes. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia de la directora del Museo Nacional del Virreinato, Eva Ayala Canseco, y la curadora Alicia Martínez de la exposición temporal Virreinato a Rodar, que es el tema de esta emisión. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a entrar de lleno porque el tiempo se nos va volando. Sí, claro. Y bueno, la idea es, Eva, esta exposición, ¿en qué marco se presenta? Sí. ¿Qué nos puedes platicar? Pues mira, estamos todos en épocas mundialistas, ¿no? Y la verdad es que el fútbol está generando toda una efervescencia en el mundo. Y nos queremos unir a esta iniciativa del Mundial Social 2026 con actividades maravillosas que yo te voy a platicar, y una de ellas es justamente la exposición lúdica, porque es una exposición lúdica que se llama Virreinato a Rodar, que es una maravilla que te vamos a ir platicando poco a poco. Y justamente la doctora Alicia Martínez, desde el área de comunicación educativa, estuvimos pensando pues qué hacer, ¿no? ¿Cómo hablamos en el virreinato cuando el concepto del deporte es un concepto del siglo XIX, ¿no? En realidad los griegos no hacían deporte como tal, lo que hacían es que tenían una serie de justas de carácter religioso o militar dedicadas a los dioses, a los y las diosas. Y entonces lo que estuvimos pensando es que en el colegio jesuita del colegio de Tepozotlán, donde está el Museo Nacional del Virreinato, los jesuitas sí pensaban que la educación era integral, y entonces tenían áreas para deportes, más bien para juegos, no para deportes. Y en estas áreas de juegos tenían un área que era un billar corto y un billar largo, ve qué maravilla, de una especie que se llamaba billar español, parecido al francés que jugamos hoy en día, al moderno, parecido, ya te va a explicar Alicia, y boliche. Uh-huh. También había boliche. Entonces vamos a tener una sala lúdica en donde la gente va a conocer de la vida cotidiana del virreinato, que luego no es tan un tema que se hable tanto, y entonces ahí mismo van a saber en qué espacio se jugaba boliche, de dónde es el origen del boliche, en qué espacio se jugaba el billar español o truco, y van a poder jugar también, lo cual es maravilloso. No solamente van a aprender, sino también van a poder jugar ahí. Entonces yo sé que a la gente les va a gustar muchísimo. No, suena súper interesante porque además son conceptos cotidianos, pero que no nos preguntamos sobre sus orígenes, sí, no, desde cuándo se juega, y además descubrir que los jesuitas eran quien impulsaban estas ideas, pues todavía es más sorprendente. Alicia, para complementar un poco, o Eva, como quien quiera contestarnos, ¿cómo nació la idea de vincular la historia virreinal novohispana con el juego lúdico? Ya nos platicabas un poco, pero la idea en sí de la exposición. Pues mira, nos interesaba como equipo seguir hablando de lo que es nuestra misión, que es la historia del virreinato, ¿no? Y cómo nos vinculamos con el presente, ¿no? Porque de repente la gente piensa pues que el virreinato es algo que se quedó hace 2 siglos, pues no es cierto, lo traemos, ¿no? En la cultura, que se sigue jugando boliche y se sigue jugando billar. Entonces, a partir de ahí, yo le pasé esta idea a Alicia, y Alicia generó esta maravilla de investigación que da origen a la exposición lúdica. Ya entrándose en la exposición, ¿de qué se trata? ¿Qué puede ver el público que se acerque, que ve esta exposición temporal? Bueno, mira, como bien decía Eva, nosotros siempre hemos sabido con certeza de que el colegio tenía un boliche y un billar, y como bien dijo, un boliche largo y un boliche corto y un billar, pero eran cuartos
que no tienen esa función actual. Ahora son salas de exposición temporal. Entonces, pues sí lo sabíamos y de hecho lo comunicábamos al público, pero hace ya varios años hicimos otra exposición que se fue sobre los jesuitas y su expulsión, y en esa tuve la oportunidad yo de conocer el inventario de temporalidades. En ese inventario señalan dentro de una lista de casi 9 volúmenes de hojas que nos pasaron, encontramos que había una mesa de truco y bolas de marfil. Entonces yo para ese momento yo trabajé un libro virtual sobre la vida cotidiana del colegio, porque en ese inventario venían muchos datos muy interesantes. Entonces ahí se quedó. Sabía yo que era la mesa de truco era similar al billar, y hasta ahí se quedó la historia. Pero ahora con este tema que nos lleva al juego, por eso hablo yo ahí del juego, entonces, bueno, arrastrar que, como dices hace un momento, bueno, ¿y cómo son esos juegos? ¿Cómo es esa mesa de truco? ¿Cómo era el billar? ¿Cómo eran estos espacios de juego? ¿Y qué pasaba con el boliche? Entonces, de ahí, pues ya empecé a buscar información, tanto en América como en España, en América y en Nueva España, acerca de ese juego. Ya encontré información muy interesante en España de que, como decía Eva, era un juego que le llaman en España croquet, que se juega en el pasto, que pasas unos especies de aros o algunos, parecen unas canchas pequeñitas de fútbol, y ahí va pasando la pelota, siguen una secuencia, y el que llega y completa la secuencia primero es el que gana. Entonces dicen que en ese momento Luis XV pidió que ese juego, que no se podía jugar en invierno, se subiera a las mesas y estar dentro de un espacio cerrado y poder seguir jugando. Entonces dicen algunos investigadores que por eso tal vez el paño de los billares es verde, porque para representar ese pasto, ¿no? Y entonces sabemos que el billar se lo disputan entre Inglaterra y entre Francia, a ver quién es el que lo propone primero, y en España se empieza a denominar mesa de truco o juego de trucos, y la diferencia, ya buscando en el diccionario de autoridades y cómo lo definen y todo lo demás, ellos lo dicen que, bueno, se juega en una mesa, se tiene igual unas troneras o buchacas, como lo vemos en ciertas mesas de billar, no en todas, y que ahí en esa mesa pues vas a jugar con tus bolas comúnmente eran de marfil, tus tacos, pero va a tener dos elementos adicionales. Del lado del jugador contrario puede haber un objeto que le llaman barra, que es como una especie de arco que se va a poner allí, y acá le llaman bolillo, que es una madera que va a impedir, las dos van a ser los impedimentos para que le pegues a mi bola. Entonces por eso se llama juego de trucos. Y entonces tú tendrías que tener una gran habilidad para con el taco golpear y hacer que brincara la pelota y brincara el obstáculo y pudiera pegarle a la pelota y meterlas o pegarle las esquinas o meterlas en las troneras. Entonces ese juego ya lo busqué allá en toda esa investigación que han hecho en España, y resulta que en España se jugaba en muchos lados, pero en América, desde la llegada de los españoles por acá, encuentras información en Buenos Aires, ya se jugaba desde 1600 y tantos, en Venezuela, en Puerto Rico, en Perú, en Colombia, en Santo Domingo. O sea, si ves el juego que dices, pues yo no sabía de este juego. Y ya en Nueva España, pues también hemos encontrado información muy interesante. Y bueno, en la Ciudad de México, por supuesto que había mesas de truco por aquí y por allá, ¿eh? Algunas de las que ahorita recuerdo son en la calle del Indio Triste, había una, en la calle de Tlapaleros, en el centro histórico, casi todas por ahí, había otra. Estas mesas, perdón la interrupción, era para que la gente, como ahora que va a locales donde hay billar y entraba el público. Había dos tipos, había para las casas, de las grandes casas, pues casi de Palacio Real, se hablan de mesas de truco en el Palacio, y ahí eran muy elegantes, que es más o menos lo que nosotros vamos a recrear. Claro. Una mesa con sus lámparas, con su hermoso paño verde, sus tacos, una taquera que es donde guardaban los tacos.
No, perdón, no te quise interrumpir. no. Es que se nos pasó decir algo bien importante, Alice. ¿Qué? Que la gente sepa que no solamente elegimos estos dos juegos porque había estos juegos en el espacio físico del colegio, sino porque también teníamos esta idea del balón del mundial. Pero bueno, el fútbol es un deporte del siglo XIX de origen inglés. Entonces, nosotros, ¿qué podíamos hablar del mundo virreinal? Pues las bolas, no los balones, las bolas del truco y las bolas del boliche. Es un poco la relación también. Perdón que te interrumpí. No, está bien para que vinculemos. Y entonces, pues esas mesas existían tanto en espacios privados y en espacios públicos. Y al parecer también había diferentes calidades en el espacio público, porque pues podía haber unas, por ahí Fernández de Lizardi en su Perequillo Sarmiento, él comenta cómo estaba él y su amigo en un lugar de estos, y te describe mesas rotas, se habían quedado dormidos ahí en la noche, les pasaba las ratas y había un gallo que cantaba en la mañana. O sea, te das idea de un espacio no muy hermoso, ¿no? Pero cuando te cuentan de otros espacios dices, no, pues es que esto era todo un lujo, ¿no? Entonces, por eso el truco me parece muy interesante. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con el colegio? Que decíamos que hay alguna investigación ya previa de una investigadora mexicana que ella dice que encontraron en los archivos de Chile, ahí están los inventarios de temporalidades de los jesuitas de varios colegios. Entonces ahí ella encuentra en el colegio de Sinaloa que dice que la mayoría de los colegios jesuitas tenían mesas de truco y billar. Entonces, pues entonces vemos cómo la Compañía de Jesús, como decía Eva hace rato, al desear o tener como fin esta educación integral, pues el descanso era un factor fundamental. Decía incluso Ignacio de Loyola, lo dice en sus constituciones, en el plan de estudio o ratio studiorum lo señalan, que debía haber espacios de descanso para los alumnos. Debía de tener horarios porque pues estudiaban todo el día, había que tener espacios de descanso, y entonces en esos espacios de descanso, pues por lo que dice este documento, más lo que nosotros sabemos de nuestro propio colegio, pues había exactamente mesas de truco, pero eran como para que un juego controlado, un juego con reglas para el jugador cualquiera, pero también una manera de mantener todas tus emociones bajo un control, porque estás en una escuela, convives, puedes perder, puedes ganar, pero tus emociones deben estar tranquilas, ¿no? Entonces es una manera de educar, y hay un humanista que se llama Luis Vives, el que dicen que pudo tener cierta influencia sobre esta educación, que ese tipo de juegos les permite también a los jesuitas saber qué alumnos tenía. Pues cómo me comporto, ¿no? Cómo me comporto también, ¿no? Y la estrategia, la matemática de billar, para ver, exactamente. Exacto, porque los maestros de física hoy algunos son grandes jugadores para sus alumnos, ¿no? Entonces, y además eso también es interesante. Había otras reglas, ¿no, Alice? Porque otra de las reglas era no consumo de alcohol, no apuestas alrededor de las mesas de truco. Mesas de truco también existían todos esos datos importantes para que pues era un juego virtuoso, por así decirlo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y aunque sí hay documentos en el Archivo General de la Nación bastantes de mesa de trucos, sí hay muchos más, donde señalan que sí había pues sus problemas en los espacios públicos, porque muchas veces se comunicaban las salas de truco con las vinaterías. Entonces estaba prohibido para que estuvieran esa comunicación, supongo, interna, y hay documentos en donde pues les indican que eso va a haber un castigo por esa situación. Pero ocurría. Estos trucos no se permiten. Esos trucos no, de esos no. Ajá. Y bueno, respecto al del boliche, no sé. Sí, nos das muy buena idea hacer una comparativa con la sociedad, cómo funciona ahora el billar actual. También yo me recuerdo cerca de las universidades pues solía ser el billar, claro, pero sí se vendía también ciertas bebidas, claro, ¿no? Todavía, ¿no? Sí, todavía es popular.
Pero vamos al boliche, porque sí me tiene curiosidad cómo son los que eran los pinos, o no sé cómo se llamaban. Pues en es esa que, época, a ver, los yo te boliches. voy a decir eso porque es lo único que me acuerdo muy bien y es importante que te lo diga, que yo aprendí de la investigación de Alicia, que se llaman pinos porque agarraban un pedazo de madera, de pino de preferencia, y entonces hacían no un pino bonito como los que vemos ahora, con forma de pingüinito, sino que era un tronco, ¿no? Que se paraba. Entonces, como que esa parte de este boliche que no tenía un espacio físico realmente, sino que lo podías jugar libremente donde quisieras, pues te da la idea de un deporte muy popular también, a diferencia del truco que sí requiere como todo mesa, un la espacio entrada, y demás, ¿no? Más preparación. Pero bueno, pues adelante, Alice, platícala que además vamos a tener en exhibición la única colección del museo que va a estar exhibida son 3 bolas antiguas de boliche. 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 De la colección. Todo lo demás es lúdico y la gente se puede sentar y tocar. Sí, pues el boliche también es un juego que dicen que pasa de Francia, de Roma, primero de Grecia, de Roma hacia Francia, estos tipos de juegos de pelota o de bolas, y después pasa a España, y en España pasa por el norte, y hay muchas diferentes maneras de jugar el boliche. Es más, el boliche no es lo que estamos pensando ahorita en nuestro esquema actual. El boliche es un espacio de tierra en la calle, un carril limpio de obstáculos, los pinos, que en un principio hace siglos atrás eran así, unos pinos, incluso señalan algunos eran piedras y con un palo golpeaban esos para jugar, porque el hombre pues es un hombre que le gusta jugar y que también requiere de ese descanso. Como decía, como nacimos para cosas serias, necesitamos espacios de descanso para seguir en las cosas serias, decía él, ¿no? Entonces, este boliche pasa a España y hay muchas maneras de jugarlo. En España es un juego popular que tú lo encuentras todavía ahorita, torneos en las escuelas primarias y secundarias de lo que sería el equivalente a allá. Y pero bueno, el boliche en estos espacios también los encontramos en la calle. Hay documentos interesantes que nos hablan de por ejemplo, en Pánuco, Veracruz, hay una queja por ahí de un alcalde mayor que permitió a los indios de Pánuco tanto hacer el juego del volador, bueno, la actividad de los voladores, como los conocemos, el ritual de los voladores, pero también jugar bolichi, dice, o chuza, que como se dice en la costa, dice allí en el documento. Entonces vemos que hay juegos en espacios rurales, en espacios muy alejados de las capitales, o de la Ciudad de México. En la calle de Revillagigedo se señala, en la segunda calle de Revillagigedo se señala que allí había una mujer, un matrimonio francés, y entonces la mujer tuvo como ciertas insinuaciones a un hombre allí, al parecer, pero entre el hombre y la mujer se quejan, y ella tiene un juego de bolos en su casa. O sea, debe ser una casa grande. ¿En qué época más o menos? El siglo XVIII, no me acuerdo exactamente, 1700, creo que algo así como 60, pero en ese lugar había un juego de bolos, y esos dos que la acusan ante la Inquisición son, viven en la calle de la pelota. Así se llama. Entonces nos damos cuenta que el boliche está, y tanto el truco como el boliche están en la calle, están Estamos hablando de las calles, me imagino, de la Ciudad de México. De la ciudad de lo que es la calle de Revillagigedo, exactamente. Y bueno, pues entonces vemos que el juego de boliche es también, dicen que cerca del Zócalo de la Ciudad de México, también por ahí había una plaza del boliche. En Puebla, acabo de andar buscando esa información, existe una calle del boliche en el centro histórico. Ya hasta vi las imágenes de la plaza, que dicen que aparece desde 1793. Ya existe como una plaza del boliche, que también le llaman bolichi, o también le llaman bochas. O chuza. Chuza, no, como que en el sur encontré otros archivos que le llaman chuza, y acá en el centro, en la parte más central, le llaman bolichi.
Y es que mira, fíjate cómo todo lo que está diciendo Alicia, la gente va a tener la posibilidad de verlo en el espacio expositivo, leerlo, y también vamos a tener la posibilidad de que el día de la inauguración, yo te quiero platicar del día de la inauguración. ¿Cuándo va a ser? Mira, vamos a inaugurar el miércoles 10 de junio a las 11 de la mañana. Primero hay una conferencia donde Alicia va a platicar todas estas maravillas. Y luego, además en el templo de San Francisco Javier, ve nada más qué lugar tan bello. Después de eso, a las 12 vamos a tener un corte de listón. Y la gente va a entrar a la sala, Alicia les va a explicar un poquito más. Y a la 1 de la tarde vamos a tener un coffee break, porque pues ni modo que un cóctel tan tempranito, ¿verdad? Sí. Y vamos a tener un coffee break para que la gente pues pueda convivir después o durante de la visita. Y realmente tenemos una agenda mundialista importante en el museo. Vamos a comenzar el domingo 7 de junio a la 1 de la tarde. Vamos a tener un concierto maravilloso que se llama Música Coral con Clave de Gol, con el coro de los niños cantores de Tepozotlán, donde van a dedicar una canción a cada uno de los equipos que se van a presentar en el Mundial. No me preguntes, yo no sé de qué equipo, solo sé que va a México, pero sí sé que juega contra Sudáfrica, entonces Sudáfrica va a tener una canción representada por el coro, México y la mayoría de los equipos que van a estar jugando. Entonces, bueno, ese va a estar maravilloso, muy buena actividad de domingo. Y luego tenemos el miércoles 10 la inauguración de la exposición lúdica Virreinato a Rodar. Ahora también vamos a tener otro tipo de actividades porque queremos que la gente sepa cómo durante la época novohispana hay resistencias culturales, ¿no? Una de las resistencias más importantes es que lo que se conoce hoy como ulama viene del juego prehispánico de la pelota, que era una actividad religiosa igual, no era un deporte, no era un juego. Vayan el miércoles 10 de junio a las 11 de la mañana al museo. Y bueno, pues la entrada de la inauguración es gratuita. No, la verdad es que todo se antoja. Tiempo nos va a hacer falta, pero es muy importante. Vamos a poner en el programa, en la descripción del video, las redes sociales del Museo del Virreinato, justamente para quien quiera ahondar, ver con más calma toda esta información, planear su visita al Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, Estado de México, en la periferia de la Ciudad de México. Muy cerquita, muy cerquita. Sí, casi muy pegadito. Entonces, que tengan la oportunidad de asistir, no se pierdan esta oportunidad. Gracias. No, pues al contrario, Alicia, una reflexión final sobre la exposición. Ay, pues creo que me parece un tema muy interesante. Es una manera diferente de conocer el espacio, porque siempre pues es a través de otras miradas, en este caso el juego, y creo que es una oportunidad de pues, también de ver esa parte de la vida cotidiana. No, pues no me resta más que agradecerles a ambas su presencia, de verdad, que dan muchas ganas de visitar estos eventos. Qué bueno que el instituto aprovecha la coyuntura y pone a rodar otro tipo de pelotas, otro tipo de balones, pero que es igual de interesante. Sí. Uno va por la vida, pues, ve los juegos de billar y piensa que han existido siempre, ¿no? No se pregunta el origen y esas cuestiones. O piensan tal vez que son del siglo XX, ¿no? Y es ahí donde digo yo que el virreinato lo traemos bien puesto. No está atrás, está aquí en el presente. Y aparte cómo ha evolucionado, yo recuerdo los boliches en los tianguis, en los mercados, como es tan accesible, los de plástico, con sus pinos pequeños, una pelotita, y ya nada más con que tengas un poco de espacio. Y siendo niño, a jugar, o no tan niño, no, sí, claro. Tiene esa particularidad, como el fútbol, que solo necesita una pelota y un espacio también, ¿no? Pues de nuevo les agradezco el espacio. No, gracias a ti. Visiten por favor el Museo Nacional del Virreinato. Así, pues Aníbal Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminar esta emisión, que fue posible por la generosa participación de la licenciada Eva Ayala Canseco y la doctora Alicia Martínez, del Museo Nacional del Virreinato. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción radiofónica a través de nuestras distintas plataformas en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Divulgación con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización Eva Aníbaldo Morales, edición y grabación Rubén Martínez, apoyo Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.